gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí en su casa, y pues vamos a aprovecharlo ya que pues el tiempo ha avanzado, y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Es el estudio bíblico número 18 y el tema es: el Espíritu de Dios respalda a los que llama. Amén. Vamos a estar viendo tres objetivos en esta clase. Dice: reconocer la importancia de que el pueblo de Dios se mantenga siempre unido, número 1. Número 2, confirmar que en cualquier momento tenemos a quien acudir por ayuda. Número 3, dejar que el Espíritu Santo intervenga y nos ayude a triunfar sobre el enemigo. Amén. Ya todos estamos, ¿verdad? Allí. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 15. Pero aquí en nuestra clase solamente tenemos, creo, 7 versículos. Y pues vamos a dándole inicio, así como lo puse ahí en el pizarrón, del 1 al 6, y después brincamos al 11. Gloria a Dios. Dice el pensamiento central: las manifestaciones del Espíritu Santo pueden ser muy diversas y variadas, pero siempre conducen al triunfo dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la salvación, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo nos va a conducir a ese punto. Vamos a leer el texto áureo que se encuentra en primero de Samuel 11:13, y dice: y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. Amén. Vamos a repetirlo todos. Primero de Samuel 11:13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. Gloria a Dios. Vamos a ver cuán importante es ese texto en nuestra clase de esta tarde. Vamos a estar leyendo nuestra lectura antifonal, basándonos en la cita bíblica que dijimos. Y dice en primero de Samuel 11:1: subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: en esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta frente sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Leamos juntos el 11. Aconteció que aquel día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la noche, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Gloria a Dios. Fue de mañana, ¿verdad?, que ellos prepararon este ataque contra los amonitas. Hermanos, algo, ¿verdad?, que nuestra clase nos dice, hablando un poco de la historia, habla acerca de los moradores de Jabes de Galad. ¿Quiénes eran los moradores de Jabes de Galad? Los Jabes de Galad fueron los primeros en recibir herencia, ¿verdad?, entre el pueblo de Israel. Acordémonos que antes de cruzar el río Jordán, ellos dijeron, por herencia, por mandato de José, nuestro padre, pues nos toca aquí a nosotros. Y más adelante estuvimos viendo en nuestra clase cómo ellos, llegó un momento en que empezaron a crecer y después llegaron y le empezaron a reclamar
a Josué porque sus territorios pues no alcanzaban, era muy pequeño, ¿verdad? Y de tal manera pues que le decían, danos más tierra porque pues necesitamos más, tenemos un pueblo más grande y por lo cual pues no nos alcanza donde estamos. Pero la respuesta de Josué fue cuando le dijo, bueno, ya que son numerosos, pues vayan ustedes y conquisten, sigan peleando, ¿verdad? Sigan conquistando más terreno. Pero dice la palabra que ni aún con eso nunca pudieron, ¿verdad?, contra ese pueblo. Siempre ese pueblo era más grande y los enemigos, los amonitas, y no los dejaron a ellos, ¿verdad?, estar tranquilos. Pero pasó el tiempo y empezaron a haber luchas, ¿verdad?, entre estas tribus y entre el pueblo de Israel y de tal manera, hermanos, que llegó un momento en que se distanciaron unos a otros. Este pueblo quedó aparte y el pueblo de Israel quedó aparte. Pero entonces ellos quedaron desprotegidos porque supuestamente ellos lo podían de todo, ¿verdad? No necesitaban del pueblo de Israel, según ellos pensaban, sino que pues creían que ellos eran autosuficientes. Pero debido, hermanos, a que esto, ¿verdad? Dice que en ese tiempo se levantó nuevamente el rey de los amonitas, que se llamaba, ¿cómo leímos? Naas. Amén. Naas, se levantó a Naas, ¿verdad? Y dice que pues los pueblos antes acostumbraban siempre a crear una muralla enfrente de donde ellos estaban habitando, ¿verdad? Por muy pequeño que fuera, por muy grande, siempre ellos hacían una muralla según para protegerse, donde solamente dejaban una puerta, ¿verdad?, donde entraban y a cierta hora la cerraban para que el enemigo no pudiera perpetrar en el pueblo. Entonces dice, hermanos, que vino Naas y los rodeó, ¿verdad? Vino el enemigo y los rodeó, y todos aquellos que el enemigo pudo encontrar en el camino, dice que lo que hizo Naas fue sacarles el ojo derecho a los que había encontrado, ¿verdad? Mas sin embargo los rodeó, dice, y pues se preparó para la guerra, para atacarlos, y pues les dio oportunidad de que pues presentaran algún plan o algo. Y entonces dice, ¿verdad?, que este enemigo, después que enviaron los mensajeros, los de Galaad, les dijeron, pues, seamos aliados, ¿verdad? Hagamos alianza entre tu pueblo y el de nosotros. Hermano, ese es el error que puede cometer cualquier cristiano, cualquier persona que sirve al Señor, hacer alianza con el enemigo, ¿verdad? Entonces dice que aceptaron esta palabra y le dijeron, bueno, vamos a hacer alianza, pero con una sola condición, le dijeron a ellos, porque en otra ocasión cuando el pueblo era rico, pues sacaba todo su dinero, todo su oro y se lo daba y le decía, bueno, déjanos en paz, llévate toda esta riqueza y déjanos tranquilos. Pero aquí, ¿verdad?, a lo mejor ni eran ricos ni nada de eso, pero lo que le dijeron, haz alianza con nosotros y te serviremos. Entonces le dicen ellos, la única condición que queremos para que nosotros hagamos alianza contigo es, déjate quitar el ojo derecho. Casi nada, ¿verdad? Imagínense. Casi nada. Entonces vemos, hermano, vemos por qué había caído este pueblo en esa condición, en que ya estaban desprotegidos. Mire, según la introducción dice, número 1, estaban separados de sus hermanos por problemas del pasado, como suele suceder frecuentemente en las mejores familias, ¿verdad? Se habían separado, a lo mejor no tenían buena comunicación con el resto del pueblo. Y número 2 dice, y no sabían que había rey en Israel que les podía defender. A veces olvidamos que tenemos un rey poderoso que ya venció a toda fuerza del enemigo. Número 3 dice, no buscaron a Dios en su aflicción, recurrieron a aquellos que estaban peor que ellos. Y número 4, y el que debía y podía ayudarlos estaba arando en el campo. Y así fue como aconteció este incidente, ¿verdad? Y dice pues que cuando llegaron estos hombres y le pidieron eso, entonces dice que ellos le dijeron, bueno, danos 7 días para ir a buscar ayuda, que quizás tal vez allá nuestros hermanos se acuerden de nuestra aflicción, ¿verdad? Con los que nos llevamos,
buena comunicación, ¿verdad? Déjanos ver por si acaso, por si suerte, algo sucede, ¿verdad? Y vienen y nos ayudas, ¿verdad? 7 días, hermanos, que ellos pidieron para, pues, para tener, ¿verdad? Para buscar a ver si había alguien que lo ayudaba. Pero antes de continuar, hermanos, déjeme decirle que Anas, dice la introducción, que Anas dice que significa serpiente, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo un poco, sí, amén. Para que vayamos entendiendo un poco el tema, dice, donde se le describe como la serpiente astuta de los de Jabes, tipifican a los que el diablo tiene bajo su imperio. Amén. Entonces, este nombre de Anas significaba, ¿verdad? Serpiente. Nas. Me confundo Anas con A. Bueno, y le pidieron esa condición, hermano. Pero vamos a hablar un poquito qué tan importante es el ojo, ¿verdad? ¿Por qué ellos le pidieron el ojo? Según aquí dice el escritor de este libro, que era porque una persona sin un ojo ya era una persona que no podía ir a la guerra, que no podía pelear. Por eso ellos le pidieron el ojo, pensando de que pues así de esa manera no podían levantarse, ¿verdad?, contra ellos y luchar. Pero, hermanos, podemos ver que dice que cuando ellos peleaban, cuando ya no tenían un ojo, usaban el escudo de este lado, ¿verdad? Entonces veían solamente con el derecho. Pero al quitarles el ojo derecho, ya no iban a ver nada, ¿verdad? O también de la otra manera, usted se ha dado cuenta cuando se está apuntando algo, ¿cuál ojo cierra para tener mejor visión? El izquierdo, ¿verdad? Y deja el derecho para dar. Mire, así ellos cuando apuntaban sus flechas, ¿verdad? No iban a tener, ¿verdad?, esa misma condición para pelear. Entonces ese era el propósito de esta serpiente o de Naas, ¿verdad?, el enemigo, hermanos. Y también Jesús habló acerca del ojo. Jesús le dijo a sus discípulos: miren, si sus ojos es ocasión de caer, el ojo derecho, arránquenselo, dice, ¿verdad? Es mejor que vayan sin un ojo al cielo y no con los 2 ojos al infierno. Entonces, hermanos, ahora en representación de ese ojo que este enemigo quería quitarle, podemos darnos cuenta que una persona sin ojo no puede guerrear, no puede pelear. Una persona sin ojo, ¿verdad?, a lo mejor no puede ni quedarse en la casa cocinando, bueno, por decir algo. Pero entonces eso es lo primero que el diablo nos va a atacar a nosotros como cristianos, ¿verdad? No físicamente, pero espiritualmente sí nos está atacando ese ojo. ¿Por qué? Porque ya sin un ojo ya no podemos, ya podemos disparar algún arma, pero ya no sabemos a qué le estamos tirando, ya no tenemos la misma visión que teníamos antes. Entonces, hermanos, eso pasa hoy en día. El diablo nos está poniendo, ¿verdad?, tantas cosas en el mundo actual para desviarnos, para que nuestra mirada, para que nuestro objetivo, ¿verdad?, en nuestra vida pierda, ¿verdad?, y vayamos ahora detrás de otras cosas que no son salvación, que no salvan. ¿A cuánta gente el diablo le ha quitado el ojo derecho? Porque también vemos, hermanos, que el ojo derecho no solamente significa, ¿verdad?, cosas de que nos quitan el enfoque, sino que el ojo derecho también significa, acuérdense cuando Jesús dice que se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad?, a mano derecha, dice que está. En sí, hermanos, lo que quiere decir que a mano derecha el Padre le ha dado a Cristo toda autoridad, toda potestad, ¿verdad?, tanto en el cielo, en la tierra, tronos, potestades, dominios sobre toda cosa. Entonces vemos también que lo importante de mantener, de que el enemigo siempre va a tratar de robarnos el ojo derecho. Entonces, y así es que mucha gente, hermanos, anda ciega. Mucha gente va así detrás del otro, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Pero realmente se han quitado el objetivo, ¿verdad?, de su salvación. Ahora nomás algunos cristianos van a la iglesia nomás por religión. Ya no van por adorar a Dios, por tener esa relación con el Señor. ¿A dónde vas? No, pues me dijeron que yo vaya aquí y esto me va a conducir a la vida eterna.
¿verdad? Me dijeron que yo siga aquí y esto me va a llevar, ¿verdad?, allá a ver a Dios. Pero realmente, hermanos, no van con su propia voluntad, sino que van porque alguien los está llevando. Pero en sí, ¿por qué? Porque el diablo les ha quitado la visión, ¿verdad?, que deberíamos de tener como hijos de Dios, que sería nuestra única visión, llegar al cielo, estar preparados, estar unidos, buscando de su presencia. Entonces también, hermanos, vemos también cuando se acuerda, cuando Adán, cuando la serpiente le habló a Eva, ¿verdad?, que le dijo, con que Dios te dijo que no comieras de este árbol. Entonces le dijo, sí, así es, el Señor me dijo, pero sabe Dios que comiéndole sus ojos van a ser abiertos. Estaban abiertos los ojos de Adán y Eva, estaban abiertos, ¿verdad? Pero venía otra realidad. Lo que Dios les dijo, no hagan esto, no hagan el otro, pero entonces el diablo les estaba mostrando otra visión, les estaba enseñando otro tipo, ¿verdad?, de quitar la mirada en el Señor y poner la mirada ahora ya en sus propios deseos, en sus propios intereses. Y así vemos, hermanos, cómo lo importante que era para el diablo quitarles el ojo a este pueblo. Nuestras luchas espirituales, ¿verdad?, tienen mucho que ver también cómo el diablo nos está quitando el enfoque que nosotros deberíamos de tener y nos lo está poniendo, ¿verdad?, en otras cosas. Seguimos ahí, pero ya no estamos siguiendo la visión que el Señor quiere que nosotros sigamos. Y así el diablo está humillando a mucha gente. Así el diablo está tapándole los ojos a muchos cristianos, ¿verdad?, que quitan la mirada del Señor y las ponen en las cosas de este mundo. Entonces dice, hermanos, que eso fue lo que el enemigo le pidió a estos, a los de Galaad. Y entonces, pues, se quedaron ahí encerrados y fueron unos a buscar ayuda. Fueron a buscar a todos sus alrededores, a ver quién quería ayudarlos. Y aquí el problema, hermanos, está en que muchas veces buscamos a las personas equivocadas, ¿verdad? A lo mejor son personas, ¿verdad?, que han tenido éxito, que le han echado ganas y han triunfado en la vida, pero realmente nosotros como cristianos no estamos buscando eso. Nosotros como cristianos estamos buscando quien nos lleve hacia la salvación. Estamos buscando quien ponga paz, cómo poder tener paz en nuestro corazón en medio de una aflicción, en medio de ¿verdad?, de un problema. Entonces, a veces acudimos con personas que a lo mejor están en nuestro alrededor, a nuestro alcance, pudiéndonos poner nuestra mirada o nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces fueron, dice, por todo el pueblo buscando, y aún todavía, aquí también estaba teniendo un poquito de culpa Saúl, porque ya lo habían nombrado como rey, ya lo habían puesto, ¿verdad? Samuel ya lo había ungido como rey y le había dicho que él iba a ser el príncipe del pueblo. Mas sin embargo, Saúl, ¿verdad?, como que en cuanto lo ungieron como rey, como que no le cayó mucho el 20, ¿verdad?, de ¿qué es el rey? Sino que dice que volvió otra vez, dice, a su agricultura, ¿verdad?, andar detrás de los bueyes, a seguir arando. Y no se dio a conocer, a lo mejor por falta de experiencia, a lo mejor porque nadie le dijo, mira, esto es así o así, ¿verdad?, sino que él se regresó a su trabajo, ¿verdad?, anterior, y empezó pues a hacer lo que él hacía. Entonces dice, hermano, que cuando de repente ellos empezaron a pedir ayuda por todos lados, el trabajo de Saúl era, ya me ungieron, pues tengo que reconocer todo el área que voy a reinar, que me corresponde a mí, ¿verdad? Porque ser líder, hermano, no es nomás de que yo soy el que manda acá, sino que hay una responsabilidad grande que tenemos que cuidar, ¿verdad?, por cada uno de los que, por lo que nos vienen persiguiendo. Entonces, esa era la idea que este rey hubiera hecho, aunque cuando lo nombraron rey, ¿verdad?, no todo el mundo, no todo Israel estuvo de acuerdo, sino que había un grupo que pues siempre se estaba rebelando contra él. Entonces llegan, hermano, y dice que cuando vio aquel lloro, cuando vio aquella preocupación, Saúl pregunta, ¿y qué le pasa al pueblo? ¿Qué tiene? ¿Por qué están llorando? ¿Qué le sucede? Entonces le dicen la noticia, no, pues nuestros hermanos allá del otro lado del Jordán, ¿verdad?, están teniendo problemas y pues el rey les ha pedido que si
que si no encuentran que nos ayude, van a dar su ojo derecho. Entonces dice que en ese momento viene el Espíritu Santo de Dios, lo toma, lo sacude, hermano, y le mete como una ira, un coraje en el corazón de él. Pero no era una ira de odio, sino que defender a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando más adelante, cuando David también recibió ese mismo toque del Espíritu Santo y se levantó para vencer al enemigo? Entonces dice que él sintió eso y pues dijo, y dice que los toros que llevaba, dice que los hizo pedazos, ¿verdad? Y con ese método antiguo que habían usado antes, paseó por todo Jerusalén y todo Israel, diciendo: el que no se prepare conmigo para la guerra, va a morir así esta misma noche, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, lo importante también que es darnos a conocer como hijos de Dios, porque hay mucha gente que está buscando, pero no sabe dónde busca, y muchas veces tenemos ministerios, tenemos dones, tenemos talentos dentro de nosotros que no los queremos dar a conocer. Y cuánta gente, hermano, está sufriendo, cuánta gente está siendo azotada por el enemigo, porque a lo mejor nosotros no estamos alumbrando como Cristo dijo que alumbráramos. Para mí, hermanos, todo lo que hay en la iglesia debería ser transparente. Todo lo que hay en la iglesia debería de saber, porque el pueblo tiene que saber con lo que cuenta. Debería de saber a quién acudir. Debería de saber a quién ir en un momento determinado. Amén. Entonces, por no ser transparente, Saúl estaba pasando lo que estaba pasando, ¿verdad? Por no darse a conocer. Entonces dice pues que se levantó, ¿verdad? Con ese pueblo y se fueron. Dice, en lugar de buscar a Dios por medio del recién ungido, instalado rey, quien vivía en Gabá de Benjamín, por parte se nota también el descuido del mismo rey Saúl. Un lugar de estar en el despacho de su cuartel. Dice el versículo 5 que venía del campo tras los bueyes y Dios lo había escogido para contribuir a la liberación de su pueblo. Él debió de haber hecho un recorrido por todas las tribus o pedir informe total sobre la vida y las necesidades de todos los israelitas. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí que fue un descuido de él por no darse a conocer. Entonces, el ideal, hermano, de todo líder, el ideal mío, el ideal de cada uno de nosotros, sería, ¿verdad?, que como cristianos no vayamos allá con los del mundo, no vayamos con los que no conocen a Dios a pedirles consejos de cómo le hacemos esto, cómo le hacemos el otro, sino que nosotros mismos, hermanos, tenemos que estar capacitados, ¿verdad?, para aconsejar a esas personas. Marquito. Sí, incluso, bueno, asistimos a otra iglesia donde la persona iba a varios congresos según el mundo se estaba moviendo, según el movimiento evangélico, supuestamente ellos. Entonces, lo que veía que era nuevo, iba, lo implementaba, lo aprendía y después venía y lo implementaba en la iglesia. Y lamentablemente eso se ve mucho en las iglesias. Quieren ver qué es lo que hay en el mundo, qué es lo que atrae en el mundo. Si hay un circo, quieren meter el circo. Si hay luces, quieren meter luces. Entonces, si hay música, esa quieren meter esa música. O sea, quieren implementar las cosas del mundo. Y lamentablemente, a veces lo hacemos, como se dice el dicho, sin querer, queriendo. Pero no sabemos que realmente el Señor es el que nos tiene que dar esa visión. No lo que el mundo atrae, ni lo que atrae para la congregación, sino realmente saber que el Señor está guiando. Por eso me gustó lo que dijiste de los líderes. Tienen que ser transparentes. Y cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor... los discípulos estaban ministrando delante del Señor, dice que tomaron a uno, el Espíritu Santo tomaron a uno. ¿De dónde lo tomaron? De la congregación. No lo sacaron de afuera ni lo trajeron de afuera para ayudar o para hacer, sino de la misma congregación. Y eso me gusta mucho, ¿entiendes? Empezando por mí. No mirar transparencia a los demás, sino mirarme a mí primero y dejar que el Señor sea el que obre en mí para que el Señor me use a mí, no a los demás, porque uno busca a los demás y el servicio quiere que lo haga los demás, pero uno no hace nada, se queda cómodo. Amén. Dice un punto muy importante. A veces debemos de pensar siempre en todo momento, hermanos, que estamos en guerra, ¿verdad? Estamos peleando una guerra espiritual, como dijo Marcos. No, y hoy en día han cambiado la guerra, ¿verdad?, con las diversiones, con el entretenimiento dentro de las iglesias.
¿verdad? Han puesto cosas, ¿verdad? Para tener a la gente aguantada, han puesto para llamar la atención y la gente falla. Entonces han cambiado, hermanos, los momentos de oración, los momentos de vigilia, los momentos de estar en plena comunión con el Señor por este tipo de entrenamiento. Y el diablo está contento con eso, porque no hay nadie peleándole, no hay nadie guerreándole, no hay nadie, ¿verdad?, que esté dispuesto a decir: no, Satanás, esas almas le pertenecen a Dios, no, Satanás, mi familia le pertenece a Dios, sino que, hermanos, a veces se dejan las cosas por desidia, ¿verdad?, como esperando a ver qué pase. Ya el Señor me salvó, me limpió de mis pecados, y ya pues lo demás ya no tengo que pasar a hacer nada, no tengo que hacer ningún trabajo, no tengo que trabajar más. Pero, hermanos, el diablo está esperando una oportunidad como esa. El otro punto, ¿verdad?, también que vemos acá es que dice que el pueblo vivía aislado. El pueblo vivía alejado del grupo, del pueblo de Israel. Habían peleado y vivían aislados, no había quien los salvara. Por eso vino Naas y los estaba aterrorizando, ¿verdad? Los estaba asustando a este pueblo. Una cosa también que el enemigo va a hacer, hermano, es aislarlo a cada uno de nosotros. Hay mucha gente que dice: ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me quedo viendo un mensaje aquí en mi casa, mejor me quedo viendo aquí en la televisión, escuchando el radio o internet, viendo algo, ¿verdad? Y no necesito ir a la iglesia. ¿Decían algo? Ok. Entonces, hermanos, dice esta gente, ¿verdad? ¿Para qué? No necesito estar ahí con los demás hermanos, y ahí hay por hipócrita, tú ves a esto, tú ves al otro, tú ves al otro, ¿verdad? Entonces, no, ¿para qué voy? Para que me critiquen, para que me hablen, para que me digan cosas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, hermano, porque cuando hay eso en nuestra mente, es porque ya el diablo nos tapó el ojo, ya nos quitó el ojo. Nuestro enfoque se ha ido, nuestro enfoque en nuestra salvación se ha perdido, y nos conformamos con lo poquito que podemos agarrar, ¿verdad?, de lo que agarramos por ahí. ¿Por qué digo que el diablo ya se nos destapó el ojo, hermano? Porque el Señor nos manda a amarnos, el Señor nos manda a estar unidos, el Señor nos manda a estar siempre, en todo momento, ¿verdad?, trabajando juntos. Porque a este pueblo, el problema de ellos es que vivían aislados, se habían separado, y después vemos en las grandes, en las terribles, ¿verdad?, las terribles consecuencias que ellos sufrieron a causa de su pecado, porque ellos quisieron pues gobernarse por sí mismos, y llegó el momento pues en que tuvieron que destruirlo a todos. Entonces ese es el otro punto que el otro error que ellos cometieron: apartarse del pueblo de Israel y tratar de vivir por ellos mismos. Pero ahora vemos, hermanos, el punto número 2. Voy a pedirle a un hermano que me lea, por favor, del 6 al 11. Amén. Un hermano que tenga allá a la mano el expositor, que lea primero de Samuel del 6 al 11. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Amén. Gracias, hermano. Vemos, hermano, como cuando el Señor lo había puesto a Saúl, no porque él fuera el mejor, no porque él fuera el más grandote, no porque fuera el más opuesto, ¿verdad?, sino que el Señor lo había puesto a Saúl porque había necesidad entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Saúl iba a ser la clave para que el Señor se pudiera glorificar en las otras, con los otros pueblos, en la liberación que el Señor les iba a dar. Mira lo que dice aquí, antes de pasar al otro punto, dice: en la vida cristiana también se dan casos como el de Jabes de Galaad y el descuido del rey en Gaba. Hay ignorancia, descuido y falta de interés por poner en
el plan de Dios nos ha dado. Estas son condiciones que deben cambiar si se quieren cumplir con la voluntad de Dios. Nadie puede estar mirando para otro lado. Como pueblo de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, no pueden nosotros estar mirando para acá y otros para acá, sino que todos tenemos que tener un solo objetivo, una sola meta, que es, hermanos, agradarle al Señor en todo lo que hagamos, servirle al Señor con todo nuestro corazón. Ese es el propósito, hermanos. Qué glorioso sería, hermanos, que un día, ¿verdad?, olvidáramos los rencores, olvidáramos los pleitos, olvidáramos las disensiones, las diferencias, ¿verdad? Y todos pudiéramos compartir ese amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestros corazones, de tal manera, hermanos, de que en vez de criticar a alguien, en vez de decirle esto, dijéramos: hermano, te entiendo, eres humano, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios me dice que tienes tus debilidades, tienes tus propios problemas. Entonces el Señor me dice que yo te ayude, que yo te ame. Su palabra dice que debo estar contigo cuando eres débil, en todo momento, ¿verdad? No que hoy en día, hermanos, a veces con una cosita de nada, a veces como cristianos, ¿verdad?, como que nos enojamos, airamos, pero viste lo que me hizo, pero viste lo que dijo de mí, pero viste esto, hermano. Hermanos, si estamos viviendo así, si todavía no hemos matado nuestra carne, todavía los deseos de nuestra carne están activos, hermanos, nos vamos a quedar, nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? El amor de Cristo se va a manifestar. Cuando el amor de Cristo se manifiesta, hermano, podemos estar seguros que vamos por el camino correcto. Pero si todavía hay diferencias, todavía hay rencores, todavía hay contiendas en nuestros corazones, todavía hay orgullo, pues sepamos distinguirlo y enojémonos, hermanos, con esas actitudes de nosotros mismos. Dijéramos, cuando sintamos que algo nos hicieron o algo y sentimos como rencor, o digamos, no, esto es mi carne, ¿verdad? Con esas son las cosas que nosotros tenemos que lidiar todos los días como hijos del Señor. Cuando hayamos comprendido y entendido eso, hermanos, démonos por seguro que vamos por el camino correcto, ¿verdad? Y el Señor lo puede hacer, hermanos. Entonces, dice, ahora no solamente el Espíritu Santo no solamente se puede manifestar de esa manera. En aquel entonces dice que el Espíritu Santo bajaba allá de vez en cuando, no era constante, ¿verdad? No era permanente, sino que bajaba de vez en cuando y bajaba sobre ciertos personajes, así como bajaba con David, así como bajaba con Saúl, así como bajaba con Samuel, ¿verdad? Así como bajaba con los profetas mayores, con todos ellos, era allá de vez en cuando. Entonces, pero ahora nosotros tenemos la ventaja que tenemos al Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Dice que cuando el Espíritu Santo bajó sobre Jesús, dice que permaneció en él, se quedó ahí, no se levantó nuevamente, sino que estuvo allí con él. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja para poner en práctica, hermanos, lo que el Señor nos ha llamado a hacer, los dones, los ministerios, los talentos que el Señor ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es para nosotros. El saber cantar bonito, el saber predicar bonito, el enseñar bonito, no es para que digan yo lo hago, sino que el Señor lo hace, el Señor nos los da para que nosotros podamos, ¿verdad?, enseñar a más gente, podamos alentar a más gente, nosotros podamos guiar a más personas, ¿verdad? Tal vez el Señor te dio el ministerio de orar, de orar. Tal vez el Señor te dio el ministerio de orar por alguien por sanidad. El Señor te dio el ministerio de liberar demonios. El Señor te dio el ministerio de alentar personas, ¿verdad? Y tantas cosas que podemos encontrar dentro de la iglesia del Señor. Pero no es para que digan yo puedo, yo lo hago, sino es para compartirlo con los demás. Ahí es donde, así como trabaja el Espíritu Santo. Y dice, hermanos, que dice, no para hacer lo que queramos, sino para realizar el servicio que el Señor nos ha asignado. Sin embargo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere, según 1 Corintios 12, 4, 11. El Señor quiere usar a los cristianos para acudir y auxiliar a los que sufren, pero para ello debemos recibir la unción de lo alto. Es aquí el propósito, hermanos. Es aquí donde nosotros vamos a demostrar, ¿verdad? Cuando veamos, cuando la gente esté entrando por la puerta, cuando la gente diga yo quiero ir a esa iglesia, algo está pasando ahí, ¿verdad? Algo se está manifestando ahí y sale en sus corazones, y en vez de ir a buscar ayuda ya con el brujo, con la que lee las manos, con la que lee las cartas, ¿verdad? Diga, hay un pueblo donde el Dios se está glorificando y me han dado buen testimonio de ello. Eso es, hermano, la manifestación del Espíritu Santo, por la cual nosotros tenemos que buscar todos los días. Hay mucha gente que niega al Espíritu Santo, hay mucha gente que no cree en el Espíritu Santo, hermano, pero es la fuerza que nosotros tenemos para llevar a cabo el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas, pero las hace a través de su Santo Espíritu. Y si nosotros sacamos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo Dios se va a glorificar? ¿Cómo Dios se va a mover en nuestras vidas? Entonces, una de las cosas, hermano, es eso. Debemos nosotros contar con la ayuda del Espíritu Santo para todo en momentos determinados. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero como el Señor se ha glorificado en algunas vidas cuando hay necesidad de algo en los corazones. A veces usted ha ido por ahí y de repente siente en su corazón, ¿verdad? Algo y dice, yo siento hablarle a Dios a esta persona. Yo siento a esta persona que tiene un problema. Yo siento decirle estas palabras a esta persona, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que está poniendo en su corazón esos sentires, así como lo hizo con Saúl. Saúl en su propia fuerza, hermano, jamás se hubiera levantado. Si Saúl no sabía ni lo que era pelear, Saúl no sabía lo que era enfrentarse a un enemigo, ¿verdad? Saúl no sabía lo que era llevarse el triunfo, tener al pueblo ahí, hermano, unido para que lo siguiera, ¿verdad? No sabía eso. Sin embargo, cuando lo tomó el Espíritu Santo de Dios, dice que se levantó y dijo, el que no haga lo que, el que no quiera ir a pelear con nosotros, lo voy a hacer como hice con estos toros, ¿verdad? Con estos bueyes. Entonces, y dice, hermano, que inmediatamente el temor, ¿verdad? O ese mismo impulso, luego dice que entró entre todos los habitantes de ahí de Jerusalén, de Israel, de tal manera que fueron 330,000 hombres, hermanos, que se prepararon para la guerra. ¿Y quién era Saúl? Saúl no era nadie, Saúl era un campesino, pero como el Espíritu Santo de Dios los tocó a todos estos hombres para que se pusieran a disposición de Saúl, si ni siquiera sabían que Saúl era rey, ni siquiera sabían que Saúl tenía una estrategia para ir a pelear contra el enemigo, ni siquiera sabían, ¿verdad?, si él era teniente, si ya había ido de guerra, nada, pero aún así, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios tocó a este grupo de personas para ir a pelear contra el enemigo. Esto nos enseña, hermanos, que siempre cuando el Señor se va a glorificar, cuando el Señor tiene un propósito para el pueblo de Dios, para el mundo, cuando el Señor se quiere mover, ¿verdad?, entre su pueblo, siempre el Señor empieza de arriba para abajo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que el Señor me use, que el Señor se glorifique en mi vida, que el Señor se manifieste en mí, pero no quiere integrarse, no quiere unirse, ¿verdad? No quiere seguir el orden como el Señor lo ha establecido, que empieza de arriba para abajo, ¿verdad? Es así, hermano, y por eso cuando nosotros nos apartamos del grupo, cuando nosotros nos apartamos del Señor, ¿verdad? Que decimos, ¿para qué ir a la iglesia si hay tanto hipócrita, ¿verdad? No vamos a recibir nada. Lo único que vamos a recibir, ¿verdad?, es una zarandeada de Satanás por andar siguiendo nuestros propios pensamientos o por andar interpretando las cosas a nuestra propia manera. Entonces, cuando todo este grupo, hermano, se levantó, dice que inmediatamente Saúl, sin tener ninguna estrategia militar, dice que dijo, bueno, porque no había nadie ahí que dijera, Saúl, mira, vamos a hacer esto, podemos entrar de esta manera, podemos atacarlo aquí, lo rodeamos, o cosas así, sino que dice que Saúl dijo, bueno, esta misma noche vamos a ir para esta misma madrugada. Entonces dice que formó 3 escuadrones, ¿verdad? Y como él pudo, dice que los acomodó y de tal manera
que fueron a pelear por su pueblo. Esto pasa, hermanos, cuando hay un pueblo unido, cuando hay un pueblo que busca la presencia del Señor, cuando hay un pueblo que vive, ¿verdad?, bajo el abrigo de Jehová, ¿verdad?, cuando hay un pueblo que trabaja, ¿verdad?, de una manera unánime. Esto sucede y estos milagros se van a ver, hermanos, a diferencia, ¿verdad?, que cuando queremos trabajar solos por nuestra propia cuenta. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo, hermanos, dice que se mueve de diferentes maneras. Dice, este despliegue de poder celestial y fuerza humana nos muestra cómo responde el Señor a las necesidades urgentes de su pueblo. Es cierto que el proceso empezó mal, pues los de Jabes actuaron de una manera irregular porque no sentían parte integral del reino de Israel por algunas razones, pero todo cambió cuando el Espíritu de Dios se manifestó en Saúl y en el pueblo. De la misma manera, cuando nosotros como iglesia nos movemos de modo irregular, las condiciones pueden tomar un curso negativo, pero cuando buscamos la dirección del Señor y dejamos que el Espíritu Santo tome el control, cosas maravillosas empiezan a suceder y Él nos da la victoria en todo. Este acontecimiento nos demuestra que el Espíritu Santo trabaja tanto en el líder como en el pueblo para la realización de la obra del Señor. Aquí no es de que yo voy a trabajar por mi cuenta, aquí no es de que yo tengo este mejor método, ¿verdad? Tengo esta mejor manera. No, hermanos, sino que si no nos ponemos en el camino del Señor, ¿verdad?, vamos a fracasar, no vamos a recibir bendición, no vamos a tener lo que el propósito para lo que el Señor nos ha llamado en nuestra vida. Entonces, es necesario, hermanos, que como pueblo, ¿verdad?, y como iglesia, sigamos la dirección del Espíritu Santo. A veces cuesta un poco difícil, es un poco difícil, hermano, llegar a alcanzar estos niveles de espiritualidad, ¿verdad?, o estos niveles como lo está pidiendo la palabra, pero el Espíritu Santo todo lo puede, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que se encarga de nosotros en poner las cosas en orden en nuestro corazón. Cuando nosotros, hermanos, cuando el diablo empieza a atacarnos, cuando el diablo empieza a atormentarnos, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Dejamos de ir a la iglesia, nosotros nos apartamos del Señor, ¿verdad? Incluso hay momentos en que perdemos el enfoque y decimos, bueno, a ver, si esto no sale así, puedo ir a la iglesia, pero ya no tenemos esa misma visión, ¿verdad?, de estar en la presencia del Señor, adorando al Padre. Por si acaso me queda tiempo, decimos, llego a adorar al Señor, pero primero ponemos otros obstáculos y después, pues si acaso, ¿verdad?, pues voy a la iglesia. Ahí es donde nos damos cuenta que ya, hermanos, nuestra visión como hijos de Dios se ha apartado, ¿verdad?, se ha ido. Pero, hermanos, estas cosas las vamos a lograr solamente buscando al Señor, orándole al Señor, ¿verdad?, leyendo su palabra. No tenemos que conformarnos con lo que nos dice la televisión, con lo que nos dice el internet, sino que nosotros mismos tenemos que ir a la palabra del Señor y es que el Señor nos hable a nosotros directamente. Amén. Entonces vemos, hermanos, que como el pueblo como este pueblo dice que fue y rodeó al enemigo, y dice que la manera como ellos actuaron, dice que el Señor se glorificó y les dio la victoria. Dice dice el 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la noche e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Lo que el Señor estaba esperando, hermanos, es la decisión del corazón, la actuación de este pueblo, ¿verdad?, para dar libertad a los que venían buscando. Y más adelante, hermano, vemos cómo este mismo pueblo, ¿verdad?, como los gadeanitas, a los que Saúl liberó el día en que Saúl fue muerto, cuando lo mataron a él y a su hijo Jonatán, por ese favor que él les hizo, hermanos, de irlo a liberar, dice que los únicos que estuvieron ahí fueron ellos, los que fueron a pedir, los que agarraron el cuerpo de Saúl, ¿verdad?, y de su hijo, y lo fueron a enterrar. Entonces, vamos a seguir viendo un poco más aquí. Dice,
El punto número 3 dice, los triunfos no deben dar lugar a la vanagloria. Cuando decidió perdonar a sus enemigos, estaba demostrando una virtud que refleja la obra del Espíritu de Dios. Como dije, hermanos, al principio, había un pueblo que no estaba de acuerdo con Saúl, pero no por eso Saúl se dedicó a perseguirlos y a matarlos, sino que él sabía que la victoria venía del Señor, no venía del pueblo que estaba con él, sino de aquellos que se habían puesto contra él. Así que, hermanos, va a haber mucha gente que va a estar con nosotros, va a haber mucha gente que nos va a aplaudir, va a haber mucha gente que va a decir, vamos, hagamos esto. Pero de la misma manera, como siempre, va a haber gente, ¿verdad?, que también se nos va a poner en oposición y no va a querer estar con nosotros en el camino. Por ejemplo, cuando tomemos una decisión de decir, este día estamos organizando esto, ¿verdad? Este día estamos haciendo esto para que la obra del Señor siga creciendo, ¿verdad? Vamos a seguir aquí y va a haber mucha gente que se va a oponer. Pero no por eso, hermanos, nosotros tenemos que verlos como enemigos, ¿verdad? Aunque se opongan, porque reconocemos que la obra del Señor no es nuestra, no son nuestros planes, no son nuestros propósitos, no es nuestro proyecto de nosotros, sino que es del Señor. Y el Señor sabe en qué momento este pueblo se va a unir nuevamente a nosotros para seguir con el ministerio de nuestro Señor. Amén. Dice que con todo esto Saúl no se dijo, yo me levanté y yo hice, ¿verdad? Y yo les di la victoria, ¿verdad? Para que yo les di la estrategia, no, sino que Saúl en ese momento todavía, ¿verdad?, su orgullo no lo había opacado. Dice que se dispuso a darle gracias al Señor, porque él es el que sabía él que Dios le había dado la victoria. Dice, prueba de eso fue el sarcástico mensaje que enviaron sus enemigos. Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que os bien parece. La confianza plena en el Señor no es sentirnos en casa. Eso es lo que refleja las palabras del proverbio, el justo está confiado como un león. Hermanos, como iglesia tenemos que estar unidos. Como iglesia tenemos que encontrar dentro de la hermandad, ¿verdad?, las soluciones de nuestros problemas, ¿verdad? No es que somos hermanos, nos vemos un ratito y ya cada uno para su casa y se acaba todo. Pero qué bonito es saber, hermanos, pensar, tengo mi problema, ¿verdad?, me está pasando esto, pero tengo un grupo de hermanos allá que ora, que clama, que busca al Señor. Podemos descansar en eso, hermanos. Eso está hablando aquí la palabra, que debemos estar en paz, debemos estar tranquilos, ¿verdad? Debemos tener esa confianza de que si yo voy y le digo a mi hermano, tengo este problema, ayúdame a orar, y el Señor se va a glorificar, en vez de ir a buscar a otro lado, a otra gente, ¿verdad?, que pues no conoce nuestra situación, venir y ponerlo en las manos del Señor. Entonces, cuando este pueblo vio, ¿verdad?, que tenían con qué contar, dice que se quedaron tranquilos y empezaron, ¿verdad?, a glorificar al Señor. Dice, y los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tal como lo esperaban los hombres de Israel, hicieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El Señor pelea por sus hijos. El Señor pelea por nosotros, hermanos. ¿Cómo es posible que si nosotros le estamos sirviendo, ¿verdad?, si nosotros estamos buscando su rostro y tenemos una necesidad en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad?, el Señor nos va a decir, sigue ahí, ¿verdad?, sigue ahí pasando? No, sino que el Señor va a tomar manos en el asunto y nos va a escuchar. Hermanos, para eso es el pueblo de Dios, para que nos apoyemos unos con otros, ¿verdad?, para que nos alentemos, para que nos aconsejemos, para que pues nos demos palabras de ánimo, de aliento. Estar confiado, hermano, de que tenemos una iglesia que se preocupa por nosotros, una familia que siempre está pendiente de nosotros, ¿verdad?, qué es lo que nos está pasando. Esa es la intención. Pero hermanos, si yo como líder vengo aquí y nomás les hablo y me voy, ya me olvido de sus problemas, ¿verdad?, ¿qué confianza va a haber? ¿Qué van a hacer ustedes? Ir y buscar en otro lado el consejo, ir a buscar en otro lado a ver quién tiene la mejor solución para sus problemas, ¿verdad? Y así, hermanos, pero debemos de tener esa confianza de acercarnos a nuestros líderes y decirles, mira hermano, me está pasando esto, mira hermano, tengo esto, tengo el otro.
y eso fue, ¿verdad?, lo que en un tiempo fue que en eso sí falló Saúl. Y así, hermanos, vamos a leer el resumen general ya para terminar nuestra clase, ¿verdad? Y pues esperando de que pues el Señor nos haya traído esta palabra. Dice: cuando alguien se aísla, ya sea por resentimientos acumulados, por hechos del pasado, por prejuicio o por negligencia, se expone a caer en manos del enemigo y sin quien haya quien lo ayude. En ese caso, lo recomendable es sacar de su corazón toda raíz de amargura y unirse a sus hermanos para poder hacer frente a la adversidad. Una de las tragedias más grandes de la humanidad es que en sus momentos de crisis no saben qué hacer ni a quién acudir, y como los de Jabes hacen alianza con el enemigo, pero para terminar en peores condiciones. Cuando los de Jabes de Galaad se vieron amenazados de muerte y destrucción por los amonitas, enviaron mensajeros a todos, menos al profeta Samuel y al rey Saúl, y mucho menos se acordaron de clamar a Dios por la salvación. El resultado fue que todo lo que podían hacer los que oían su desgracia era lamentarse juntamente con ellos. Gracias al Señor que Él siempre tiene un plan para ayudar a los necesitados. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que intervenga a cada circunstancia. La victoria de Saúl y de Israel en esa ocasión nos alienta a depender de la ayuda divina en lugar de confiar en lo que el mundo puede ofrecer. Si nos aferramos a las promesas de Dios y dejamos que su Espíritu se manifieste, no tenemos que temer lo que puede hacer el hombre. Hay mucho que aprender de este episodio. Debemos estar unidos con el pueblo de Dios y bien informados de lo que está sucediendo. Hay que luchar en un frente unido para derrotar al diablo y darle la gloria al Señor por nuestros triunfos. Separados podemos ser derrotados por el adversario, pero si nos sometemos a los planes de Dios, la victoria está garantizada. Ese es el problema, hermano, que a veces buscamos con la persona equivocada. Y no sé si usted se ha dado cuenta en algún momento, pero cuando usted le cuenta su problema a alguien, la otra persona le cuenta algo peor de lo que usted le está contando. Entonces, ¿cómo podemos pedir que alguien nos ayude, verdad? Si la otra persona está peor que lo que nosotros le estamos diciendo. Mejor buscar al Señor, mejor acercarnos a Dios, ¿verdad? Que Él siempre va a tener la victoria para nuestras luchas, para nuestras batallas. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase de este día y pues reflexionemos en esta palabra, hermano. Reflexionemos en que podemos acercarnos al Señor. No hay nada, hermano, mejor que buscar, ¿verdad?, de la presencia del Señor para que podamos nosotros alcanzar, ¿verdad?, nuestros objetivos sin perder la visión, ¿verdad? Porque lo único que el diablo quiere es destruirnos. El diablo por un momento se parece que se queda tranquilo, pero después vuelve como estos enemigos, ¿verdad? Porque el diablo no tiene paz. El diablo siempre quiere poner en conflicto a los cristianos. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga, y voy a dejar el tiempo con nuestra hermana que trae el informe de nuestra escuela dominical. Amén. Gloria.